¿Guerra comercial o guerra monetaria? O las dos cosas. En realidad lo que estamos viviendo es muy diferente a lo que nos reflejan los titulares. Número 1. Liquidez neta. Aquí podéis ver la diferencia entre la liquidez neta y el S&P 500, la bolsa norteamericana. ¿Y qué es lo que ocurrió en el año 2024, en la última parte del año? Que el S&P 500 se fue muy por encima de donde se movía la liquidez neta, que se mantenía relativamente estable por las expectativas de enormes bajadas de tipos y enormes aumentos de liquidez. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? La Reserva Federal empieza a dar mensajes más restrictivos y el mercado ha corregido y ha corregido abruptamente ante ese cambio. Eso es uno de los factores esenciales, por supuesto. Los anuncios de aranceles, etcétera, son importantes, pero no podemos olvidar la liquidez y el coste del dinero, cantidad de dinero y precio del dinero son factores absolutamente claves para las bolsas. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico podemos ver el balance de la Reserva Federal y de hecho el balance de la Reserva Federal ha estado reduciéndose, pero lo más interesante, se ralentizó la reducción del balance ¿cuándo? Entre junio y octubre del año pasado. Eso significa que un montón de operadores del mercado vieron fuertes inyecciones de liquidez. Retrasar la normalización del balance es imprimir dinero. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que se ha acelerado en los 2 últimos meses. Por lo tanto, ha habido una contracción de cantidad de dinero en el mercado que claramente refleja también el nerviosismo y la debilidad de los mercados en general. Factores importantes, cantidad, precio del dinero, sin quitar la importancia, por supuesto, de lo que vamos a hablar ahora. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico lo que podemos ver es el dólar. El dólar te explica varias cosas. Primero, se ha debilitado el dólar con respecto al euro y al yen, pero si veis en azul, mis queridos amigos, el dólar se ha fortalecido con las monedas con las que comercia. Ese es el índice del dólar ajustado por comercio. Es decir, que el mercado está asumiendo que los productores de los países exportadores fundamentalmente van a asumir esas trabas que se están comentando, van a asumir los aranceles o tienen que negociar o perder. En el caso del yen y el euro se fortalecen en un entorno en el que, por supuesto, hay una percepción generalizada de mayor riesgo, cosa que ya ocurrió, acordaos, como en el 2011 el euro se fue a 1,4 contra el dólar, y en medio de una crisis europea. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico, una de las cosas más repetidas en el mercado y más falsas. China tiene toda la deuda de Estados Unidos y si vende la deuda de Estados Unidos va a hundir los mercados y va a hundir a la economía estadounidense. Aquí podéis verlo. No solamente China no es el mayor tenedor de deuda de Estados Unidos. Mayor tenedor de deuda de Estados Unidos son las instituciones norteamericanas, fondos de pensiones norteamericanos y, por supuesto, lo que tiene que ver con Medicare, Medicaid y los fondos de inversión, etc. Pero si vamos a quiénes son los tenedores del resto de la deuda de Estados Unidos, de los otros 9 billones, el principal es la Reserva Federal, después viene Japón, y muy por debajo está China. Es decir, China ni siquiera tiene un nivel de cantidad de deuda de Estados Unidos similar, prácticamente es muy pequeño, pero no solamente es muy pequeño, 700 y pico mil millones, sino que además es prácticamente tan bajo como el de países mucho más pequeños del mundo. Es decir, la supuesta, el arma de la deuda de Estados Unidos no es tal. Vamos al siguiente gráfico. Importantísimo factor también para los que están hablando sobre la deuda de Estados Unidos y el efecto negativo que generaría
China, aquí veis lo que ha estado reduciendo China la deuda desde hace mucho tiempo, sus tenencias de deuda de Estados Unidos, bajando de más de 3 billones en ese periodo, de 1 billón a 700.000 millones, lleva haciéndolo constantemente. Por lo tanto, no es un factor clave que tenga un impacto brutal. Por otro lado, no podemos olvidar que la deuda de Estados Unidos en el balance del Banco Central chino es un activo y que vender deuda de Estados Unidos debilita ¿a qué? Al yuan. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico podéis ver exactamente eso, el yuan. El yuan no ha hecho nada más que caer con respecto al dólar, ha tenido pequeños periodos de repunte, pero el yuan está ahora mismo, en los últimos datos, por debajo del nivel más bajo con respecto al dólar de las dos últimas crisis. Es decir, el mercado no se cree eso de que China va a ganar esta batalla arancelaria, porque es una batalla monetaria también, y el yuan, a pesar de tener controles de capitales, se desploma. Vamos al siguiente gráfico. Los elementos de riesgo de una recesión también son muy repetidos en el mercado estos días, y aquí podemos ver cómo de todos los elementos de riesgo de recesión solamente hay uno que pueda ser ligeramente reflejo de un riesgo de recesión, que es donde está el bono a 10 años de Estados Unidos. Sin embargo, el bono a 10 años de Estados Unidos está por debajo en rentabilidad exigida de donde estaba en marzo y de donde estaba en septiembre. Por lo tanto, tampoco hay mucho riesgo. En cuanto a los datos de producción y económicos, hemos visto cómo el índice de actividad de la Reserva Federal de Chicago mostraba expansión, los índices compuestos mostraban expansión, la inflación que se publicó recientemente también por debajo de lo esperado con un dato positivo, el empleo y el crecimiento del empleo y las aperturas de puestos de trabajo se mantienen relativamente estables. Por lo tanto, el riesgo de recesión, sin que sea inexistente, no es tan elevado como parece. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta? Nos tenemos que dar cuenta que hay que prestar atención a la política monetaria, que hay que prestar atención a la verdadera batalla, que es la batalla monetaria, y además hay que prestarle atención a la evidencia del entorno macroeconómico en vez de a los titulares que nos intentan vender una situación insostenible. Los aranceles se negocian y los países tienen dos opciones: negociar o perder. No hay otra. Seguir defendiendo la libertad.